Bueno, continuamos. Hablábamos hace un momento de ciertos suplementos que pueden ser útiles, podéis buscar información sobre ellos, como son la vitamina C, la vitamina C tomada vía oral, vía parenterales para situaciones de urgencia. Además de la vitamina C, pues la importancia de que no haya carencia de ciertos micronutrientes como omega 3, selenio, el zinc, sustancias que ayudan a regular la función de nuestro sistema inmunitario y que quizás reduzcan el riesgo de que haya esa tormenta de citoquinas de la que se está hablando, ese proceso en el que hay una inflamación de tipo autoinmune exagerada, descontrolada y que produce cuadros de tremenda gravedad. La importancia de cuidar nuestro sistema digestivo, el tomar probióticos, el llevar una alimentación sana, que ahora hablaremos de todo eso, porque el 70-80% del sistema inmunitario se encuentra a nivel intestinal. Entonces, si no hay una buena función intestinal, si nuestra mucosa intestinal está inflamada por la ingesta de alcohol, por una alimentación inadecuada, por medicamentos, si la flora está alterada, pues nuestra respuesta inmunitaria va a ser peor, va a ser menor y además estamos más predispuestos para el desarrollo de una reacción autoinmune. Y como estamos repitiendo, es una cuestión, parece ser, aunque todavía hay muchas cosas que desconocemos de este COVID-19, parece ser que es uno de los cuadros en los que aparece la afección más grave y más severa en relación al coronavirus. Hablábamos de los hongos que ayudan a mejorar la respuesta inmunitaria, como el reishi, shiitake, maitake, el- la melena de león, el polyporus, también tenemos el coriolus, Coriolus versicolor, solo que en España solo está en Ifas da Terra y es difícil de encontrar. Eh, Más suplementos que pueden ayudarnos, los antioxidantes. El uso de antioxidantes parece que tiene una acción positiva en cuanto a mejorar la respuesta ante cuadros virales. Mejora la respuesta, por lo menos hay algunas investigaciones que así lo asocian. Podéis consultarlas en PubMed, como decía. Como antiviral, algunas personas recomendaban la equinacia. Lo que pasa es que la equinacia, si hay riesgo de enfermedad autoinmune, estaría desaconsejada. En el caso de los hongos, su uso es más inmunomodulador y mejora más la función del sistema inmunitario, aunque algunos también pueden reactivarlas. Por eso, cada caso tiene que ser personalizado. Eh, Hay algún extracto de jara, pero parece ser que está agotado. El de Internature, Retroview de Internature. Y ahora sí podemos acceder todavía a el extracto de hoja de olivo. Parece que todavía es algo que es fácilmente adquirible, que tiene cierta acción también antiviral. Entonces, bueno, pues puede ser una ayuda. En ningún caso la toma de esta suplementación significa que si alguien tenga que tomar su medicación, alguna prescripción por un profesional médico, que la tenga que abandonar. Es decir, eh, hay que consultar si es posible la toma simultánea de tantos suplementos si hay una medicación especial o una medicación compleja. Se ha hablado también de la homeopatía al respecto, sobre todo porque el gobierno chino recomendó la toma de un medicamento homeopático, Arsenicum album 30CH, tomar 3 gránulos 2-3 veces al día, 3 días seguidos, pues durante una vez al mes, se puede hacer con más frecuencia. Y nos encontramos con que los países de la zona pues tienen un grado de infectados muchísimo mayor y que sin embargo India parece que está teniendo una afectación más leve, por lo menos los datos que tenemos ahora, porque todo esto, como sabéis, está cambiando muy rápidamente. En el caso de India,
Sorprende además porque las condiciones, el tipo de contacto cultural, pues no es un contacto que justamente evite el contagio, sino que es probable que las condiciones en las que de pobreza de este país pues favorezcan incluso el contagio por coronavirus y sin embargo parece que el cuadro está conteniéndose bastante bien, pero son los datos que tenemos temporalmente. Arsénico un álbum, 30 CH. Otros homeópatas, también de talla internacional, como Rajan Sankaran, hablan de cánfora, cánfora 30 CH. Cánfora es un medicamento homeopático que tiene que ver con replegarse ante una situación cambiante, brusca, que nos produce miedo y se genera esa sensibilidad especial a lo que está pasando fuera, esa alerta, pero que ante esa alerta lo que nos lleva es a la reclusión, como está pasando, ¿no? El confinamiento en las casas, ¿no? Pues Rajan Sankaran, que es un homeópata muy reconocido a nivel internacional, pues él es más partidario del uso de cánfora, sobre todo si la persona se está dando ese estado, ¿no? Se está viviendo ese estado psicoenergético emocional. También se habla de Brionia, Brionia alba en el caso de tos seca, de Eupatorium, si lo que se manifiesta más como un cuadro más de dolor articular, dolor al mover los ojos, retroocular. Pero la homeopatía, aquellos y aquellas que lo conocéis, sabéis que es un tratamiento muy personalizado. Entonces es difícil hacer una prescripción general, porque en base a ciertos síntomas particulares de cada persona y de cómo se está manifestando según su constitución el virus en esa persona, seleccionamos el medicamento más adecuado. Esa es la manera más adecuada de trabajar, como recomienda George Vitulcas, que es otro de los grandes maestros actuales de la homeopatía. Hay que individualizar siempre. Parece ser que Arsenicum pues, está funcionando, Sankaran habla de cánfora, algunos compañeros dicen que se están tratando con éxito personas con coronavirus con Arsenicum album, algunos homeópatas, médicos homeópatas de España, pero también se habla pues, de otros medicamentos homeopáticos que podrían ser útiles como Phosphorus, Eupatorium, Brionia. Al final hay que personalizar. Si es conveniente tomar o no arsénico un álbum, bueno, la homeopatía daño no va a hacer. Lo que puede pasar es que no funcione si no es el medicamento adecuado en base a la constitución del paciente. Yo lo estoy tomando, entonces, bueno, pues que cada uno ahí tome su decisión. Ahora otra dificultad que nos encontramos es el abastecimiento. Antes la homeopatía se solicitaba, se pedía, encargaba en una farmacia y en 2 o 3 días, a veces al día siguiente lo teníamos. Hoy tarda mucho más. Las diluciones o medicamentos que no sean habituales pueden tardar hasta una semana en traerlo en una farmacia. Entonces, bueno, las ciudades que tienen la suerte, como es el caso de Málaga, de contar con farmacias con laboratorio homeopático, pues ahí encargarlo por teléfono y recogerlo al día siguiente o a los 2 días es una opción muy buena. En Málaga disponemos de, creo que son 3 farmacias que elaboran homeopatía. La farmacia de Izaskun Malo Manso, en Puerta Blanca, la farmacia de la Rotonda de Suárez y la farmacia Mata, creo que también estaba elaborando homeopatía. En estos sitios es mucho más rápido normalmente encontrar medicamentos homeopáticos, mucho más rápido, hay que encargarlo y de un día para otro pues se pueden adquirir. Eh, en cuanto a la medicación convencional, bueno, habría escuchado todo el tema de los antiinflamatorios no esteroideos, del ibuprofeno. Pues no sabemos, la sanidad francesa es verdad que comunicó el ministro francés que se debían evitar. En su lugar se recomienda el uso del paracetamol, pero detrás de todo esto hay otro tema más relevante y es que la fiebre es uno de los mecanismos que hemos desarrollado durante cientos de miles de años, decenas de miles de años de evolución, para defendernos de cualquier virus. Es lo que nos ha mantenido vivos hasta ahora. La fiebre inhibe la RNA polimerasa, la DNA polimerasa, es decir, enzimas que son imprescindibles para que los virus y las bacterias produzcan su infección. Se detienen con esas temperaturas, se ralentiza enormemente su actividad, de manera que detenemos el desarrollo viral. Además, hay determinados linfocitos que solo y determinados recursos que se activan preferentemente en esas condiciones, como son los interferones. Os decía antes la importancia que tienen para
contener una infección viral, o bien los linfocitos T, los linfocitos NK, los natural killer y determinados tipos de linfocitos T. Sin fiebre se activan en mucha menor proporción y sin embargo durante la fiebre se activan ese tipo de linfocitos que son los que se encargan de destruir, entre otras cosas, células tumorales o virus, células infectadas por virus. Entonces, si frenamos la fiebre sin una razón justificada, si hay personas que tienen alguna enfermedad neurológica, que un cuadro febril les puede desencadenar una crisis de epilepsia, no hay más remedio que renunciar a ese mecanismo. Pero si no es posible, hay que saber que si quitamos la fiebre, pues vamos a quedarnos indefensos, vamos a reducir la forma natural que tiene nuestro sistema inmunitario de defendernos. Es un tema importante. En cuanto a la alimentación, a ver, hay que evitar el azúcar en todas sus manifestaciones. Los azúcares inhiben el sistema inmunitario. Sabemos, por ejemplo, que bloquea la acción de los neutrófilos durante un par de horas después a su ingesta. El azúcar, el alcohol, productos tóxicos que lleven conservantes, aditivos, porque esos aditivos actúan inhibiendo las enzimas de esos alimentos para que se conserven mejor, pero también actúan sobre nuestras propias enzimas. Entonces, al bloquear nuestro sistema enzimático hacen que no podamos defendernos adecuadamente de tóxicos y de cuadros víricos. Nuestro sistema inmunitario va a funcionar peor. Eh, es importante una alimentación de colores, es decir, evitar los alimentos blancos, por decirlo de una manera sencilla, reducir la ingesta de harina, de almidones, de patatas, de arroz, y tomar más hortalizas y un consumo moderado de fruta, excesivo tampoco, porque el exceso de fruta puede alterar la flora intestinal, pero tomar fruta diariamente, pero de una manera moderada, y muchas hortalizas, muchas crucíferas como la col lombarda, el brécol, la coliflor, tomar muchas crucíferas, plantas ricas en antioxidantes, hortalizas de muchos colores, preferentemente orgánicas si puede ser. Evitar las conservas, si tomamos conservas porque sean en envase de cristal si puede ser, ya que llevan menos tóxicos. Y hacer un consumo moderado de proteína de origen animal, un consumo moderado. No es necesario restringirla, pero sí hacer un consumo moderado. Hay una serie de alimentos que tienen una estructura tridimensional que altera nuestro intestino o altera la función del sistema inmunitario, porque se parecen a algunos antígenos y nuestro sistema inmunitario por error reacciona ante ellos. Eso, en presencia además de un cuadro viral de estas características, pues esta reacción puede ser mucho más intensa. ¿Cuáles son esos alimentos? Bueno, pues el gluten, por ejemplo, sabemos que directamente a través de la producción de una proteína que se llama zonulina, un mensajero químico, altera nuestra mucosa intestinal. Se produce una separación entre las células intestinales y el riesgo de mala regulación del sistema inmunitario y por lo tanto de una reacción autoinmune pues se dispara. Hay otros alimentos que tienen una estructura similar y que el organismo a veces confunde con el gluten, como son los lácteos animales, especialmente los de vaca. Los de cabra son más semejantes a la leche humana y por lo tanto los toleramos mejor. Lácteos animales, el mijo, la soja, el maíz y en algunas personas el huevo. Cuando tratamos enfermedades autoinmunes, reducimos, quitamos esos alimentos de la dieta hasta que vemos que el paciente está regulado. Quizás, es una hipótesis porque hay muchas cosas que todavía no sabemos, quizás quitarlas de nuestra dieta va a reducir el riesgo de una reacción grave, severa ante el coronavirus. Que ya hemos hablado previamente, ese síndrome de distrés respiratorio agudo que está requiriendo el uso de respiradores y que por todos los recortes que ha habido pues, desde 2008, quizás no estábamos preparados ni en cuanto a personal, al personal sanitario hay que darle un gran aplauso como hacemos cada tarde porque están haciendo un esfuerzo sobrehumano con unos medios insuficientes y es una pena, pero esa es la realidad, igual que ha sucedido pues, con las privatizaciones de las residencias de ancianos, la gestión privada en muchas comunidades, que ha hecho que la asistencia haya sido insuficiente y en otras comunidades autónomas donde pues se han
se han privatizado gran parte parte de la sanidad, y los recortes además han hecho que no tengamos del personal suficiente ni del el equipamiento suficiente. Hay una parte que yo creo que es inevitable porque esto ha pillado por sorpresa a todos los países del mundo, entonces hay ahora una falta de suministro y hay una cuestión que todos los países realmente lo están sufriendo igual que nosotros, pero quizás hay otras cuestiones que sí se tenían que haber evitado y que está bien reflexionar que cuando se hacen recortes de una manera brutal, como pasó hace unos años con Portugal, España, Italia y Grecia, pues el que una parte del sistema, del grupo esté mal, como pasa con nuestro cuerpo, al final puede perjudicar a todos los demás, ¿eh? A todos, y somos todos una unidad. Y esos recortes pues quizás han generado un daño muy grande en este tipo de situación, porque la epidemiología además, la prevención y la epidemiología es lo que es menos visible y lo primero que se recorta cuando hay alguna crisis, ¿no? Y bueno, y quizás estamos pagando un poco las consecuencias, más allá de las polémicas que se puedan crear sobre el tema del virus y si la modificación de la definición de pandemia o las aportaciones que está haciendo Peter Gotze contrastando. Peter Gotze fue el director del Instituto Cochrane de Copenhague, que era el instituto de referencia mundial para muchos médicos en cuanto a validación de pruebas, de procedimientos, de fármacos. El Instituto Cochrane hacía un trabajo muy interesante, ya que pedía a los laboratorios farmacéuticos para estudiar un medicamento, pues los laboratorios publican solo aquellos estudios en los que los resultados han sido favorables. Pero según las leyes, por ejemplo, de Estados Unidos, si un instituto de investigación le solicita la información sobre otras investigaciones que hayan hecho no publicadas, tienen la obligación de dárselo. Entonces ellos investigaban sobre toda esa información y claro, nos daban una información mucho más completa realmente sobre la eficacia de determinados tratamientos, de determinados fármacos, etcétera, ¿no? Hasta que entraron en un terreno polémico y probablemente las presiones de la industria, cuando se habló de la vacuna del papiloma o se cuestionó el uso de los psicofármacos, pues ejercieron una presión muy grande y despidieron a Peter Gotze del Instituto Cochrane me parece que fueron a 6 o 7 de sus compañeros que formaban el equipo principal, ¿no? Bueno, pues este señor está haciendo también algunas declaraciones al respecto, es un gran especialista y conoce este tema y él viene de trabajar durante muchos años en la industria farmacéutica, por eso yo creo que con la repugnancia, tiene un libro, creo que era Medicamento y Crimen Organizado o algo así, podéis encontrarlo fácilmente. Y, y bueno, desde ahí, claro, toda la tarea que hizo en el Instituto Cochrane, pues sabía todas las triquiñuelas que usa la industria farmacéutica pues para camuflar la verdad, ¿no? En fin, está haciendo eso, alguna declaración interesante al respecto, junto con otros virólogos que también, bueno, pues se cuestiona un poco la gestión. Pero bueno, en cualquier caso, tenemos que ser prudentes, la situación es impredecible y más allá de las dimensiones transpersonales, espirituales, para la conciencia que esta situación nos esté generando, pues también tenemos que cuidar nuestro cuerpo y a los demás. Entonces hay que ser prudente, hay que respetar las medidas de precaución que se han recomendado, sociales, la higiene y alguna suplementación pues tal vez pueda también ser útil para protegernos. Retomando el tema de la alimentación, pues eso, insistir mucho en el tema del azúcar, y quizás evitar ese tipo de alimentos, gluten, lácteos, soja, maíz, mijo, algunas personas huevo, quizás los anteriores, salvo el huevo es lo más relevante, para reducir el riesgo de esa reacción autoinmune, sobre todo en personas ya más mayores que tengan más riesgo de que si se contagian del virus, pues puedan tener ese síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿eh? Y yo creo que eso es todo. Una buena hidratación, ejercicio físico, dormir bien y alimentarse sanamente y cuidar la mente. Cuidar la mente y estar en calma. Es un momento para la solidaridad, para la compasión, para ayudarnos unos a otros en la medida que podamos. Es un momento para la escucha. El universo, el planeta nos está hablando, nos para, nos dice que escuchemos
y que lo que estaba sucediendo era grave y no estábamos haciendo caso. Entonces es un momento para transformar, para detenernos, para hacer un proceso de recibir también los dones, como dice Tenzin Wangyal Rinpoche, hacernos amigos del miedo y amigas del miedo y recibir los dones que esta crisis, este proceso de cambio nos trae. Si nos abrimos y acogemos el miedo se disuelve y nos trae también regalos, nos trae dones, ¿no? Se habla mucho de que esto es una lucha, una guerra contra el virus. Rinpoche decía la semana pasada que toda lucha, toda guerra tiene que ver con la ira y con el miedo y que no podemos disolver, liberarnos de nada que estemos rechazando. Tenemos que abrazar y acoger estas circunstancias que están sucediendo. Desde esa acogida es de donde se puede producir una transformación profunda, desde entender qué nos está diciendo esta circunstancia que estamos viviendo en cuanto a la relación con nosotros mismos, con nuestros seres queridos, con los demás seres humanos, con los animales, con el planeta Tierra. Hay un potencial de transformación muy grande y de sanación, como estamos viendo. El planeta está sanando con la reducción de la actividad industrial, en el momento en el que nuestro impacto como seres humanos se reduce, dejamos de ser un obstáculo para que se restablezca el equilibrio. Y esto tenemos que reflexionar. Nuestra vida no va a ser la misma, va a haber un cambio importante antes y después de este proceso. ¿Y cómo quieres vivirlo? Esto va a terminar más pronto que tarde. Dentro de nada habrá terminado, habremos vuelto a nuestra actividad habitual. Mientras tanto, mientras estás viviendo este proceso, ¿cómo quieres vivirlo? Esto puede ser una oportunidad para abrir tu corazón, para volverte más sabio, sabia y compasivo, más compasiva, para ayudar a los demás, para el crecimiento, para conectar con tu naturaleza profunda, con tu refugio interior, con ese lugar que hay dentro de ti, que está a salvo, que está seguro, recorrer ese camino cada día, de manera que forme parte de tu percepción cotidiana. O bien puedes vivirlo desde la frustración, desde la ira, desde el miedo y perder esta oportunidad. Así que yo te recomiendo que te tomes un tiempo para cuidarte, para cuidar a los que puedas también. Es un tiempo para la solidaridad, para el compartir y estoy seguro que va a traernos cosas buenas, que al final vamos a encontrar regalos, dones en nuestra vida aportados por este periodo, por esta transformación. Bueno, te deseo salud, conciencia, que estés bien y bueno, pues es posible que más adelante contribuyamos con algún otro vídeo a difundir información. Espero que te sea útil. No te creas lo que digo, compruébalo por ti mismo y por ti misma, que eso es muy importante en nuestra indagación, constatar las cosas y lo que puede ser bueno para uno a lo mejor no es bueno para otro. Entonces cada caso es diferente y debe ser individualizado y acompañado por un profesional. Bueno,